Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? El misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación, está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba Hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte. ¿Cómo se comportó Jesús en la ley de Israel? Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó, dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino, que ejecuta íntegramente esta ley. Aún más, es el siervo fiel, que con su muerte expiatoria ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza. Hebreos capítulo 9, versículo 15. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo, sin embargo, lo veneró como la casa de su Padre. Evangelio de San Juan capítulo 2 versículo 16. Y allí compartió gran parte de sus enseñanzas, pero también predijo la destrucción del templo en relación con su propia muerte, y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres. ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y Salvador? Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia, que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios. El perdón de los pecados, la exigencia de Jesús de creer en Él y convertirse, permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín, que juzgó que Jesús merecía la muerte como blasfemo. ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús? La pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas inmediatamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa de instrumento de los sufrimientos del Redentor, y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? A fin de reconciliar consigo a todos los hombres destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores, anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del siervo doliente. La muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio salvador. Él da su vida como rescate por muchos. Evangelio de San Marcos capítulo 10 versículo 45. Y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo la humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino, que quiere la salvación de todos los hombres. ¿Cómo se manifiesta en la última cena
la oblación de Jesús? En la última cena con los apóstoles, la víspera de su pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza ampliamente la oblación libre de sí mismo. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre, que será derramada. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. De este modo, Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial. 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. De su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní? En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de aquel que es el autor de la vida, Hechos capítulo 3 versículo 15, la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre para salvarnos, acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2 versículo 8. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz? Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo, Evangelio de San Juan capítulo 13 versículo 1, del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo y les abre a la comunión con Dios. ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? A llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle. Mateo capítulo 16 versículo 24. Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro? Cristo sufrió una verdadera muerte y verdaderamente fue sepultado, pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción. El Señor nos bendiga, nos conceda su paz y su amor y nos guarde para la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.